Buenas tardes a todos, bienvenidos. En nombre de Lofton Servicios Integrales, sean bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Ayade Campos, socia de Mercadotecnia de la firma, y el día de hoy tendremos un tema muy interesante para las empresas. Créanme, será de mucho valor. Nuestro webinar se titula ¿Quieren mejorar sus índices de rentabilidad y productividad? Lo pueden hacer a través de una auditoría estratégica. Y hoy me acompaña el contador Enrique Garduño Torres para abordar el tema. Bienvenido. Gracias, Ayede. Saludos a todos. Buenas tardes. Les platico un poco de él. Es experto en auditoría financiera y control interno, con más de 15 años de experiencia en finanzas corporativas, cuenta con diplomados en planeación estratégica e impuestos y cuenta con certificación en metodología de trabajo TOC. Actualmente es socio de auditoría de la firma y director de Lofton TI. Adicional, les platico, el especialista que tenemos el día de hoy abordará muchos temas interesantes y, como pueden ver, tenemos en las pantallas el temario. Entonces, Enrique, si nos puedes abordar ya el tema, adelante. Te doy la más bienvenida. Gracias, saludos a todos, buena tarde. Buen provecho a quienes acaban de terminar de comer sagrados alimentos. Y bueno, creo que el tema a tratar actualmente, como lo decía Yade, es cómo incrementar los niveles de rentabilidad en las organizaciones. Y bueno, sin más preámbulo, les voy a dar algunos elementos que ustedes están viendo en la pantalla de por qué en Lofton creemos que a través de una auditoría integral y estratégica le podemos ayudar, o le estamos ayudando, por lo menos actualmente a nuestros clientes, así es, les estamos ayudando a incrementar sus índices de rentabilidad. Y les daré algunos puntos importantes, algunos datos de ¿en qué parte está México en niveles de productividad y de competitividad? Pero primero me gustaría compartir que en México hay más o menos como 4.5 millones de pequeñas y medianas empresas, de las cuales entre el 80 y el 90% o el 95% son pequeñas y medianas empresas. Este grupo empresarial, 4.5 millones de empresas, generan más del 42% del Producto Interno Bruto y generan aproximadamente entre 6 y 7 de cada 10 empleos en México, lo cual significa una masa en la economía muy importante. Y por ello hemos tratado en Lofton de atender a ese grupo, específicamente ese grupo de pequeñas y medianas empresas que nos aporta casi el 50% de la riqueza en México. ¿Cuáles son los grandes obstáculos que este tipo de empresa presenta todo el tiempo? Un tema, la productividad. En México, un empleado normal trabaja entre 8.2 y 8.5 horas diarias y produce aproximadamente $180 cada día, según las mediciones de la OCDE. En Alemania, por ejemplo, una de las 5 economías mundiales, un trabajador le dedica 5.5 horas de trabajo en su jornada laboral, pero produce $378. Es decir, produce más del 50% del tiempo de un mexicano con menos esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Oye, técnicamente son mejores. En algunos es el tema de la capacitación. Son más inteligentes que los mexicanos. No es así. Es un tema de cómo trabajamos los mexicanos y cómo trabajan los países de primer mundo. Y todo tiene que ver con el tema de la productividad, con el tema de la cultura, con el tema de la innovación tecnológica. Por ese histórico de elementos, diseñamos en Lofton un modelo de auditoría estratégica que en la siguiente slide les vamos a presentar, una slide más adelante. Antes de compartirles este modelo de negocio, hay un estudio por Confío y Fintech, que es una de las empresas que se dedica a otorgarle crédito a las pequeñas y medianas empresas. Y este estudio revela que esas pequeñas y medianas empresas tienen serios problemas. Y los principales problemas que tienen estas empresas son las que están enunciados aquí en la pantalla. El primero y el más importante es el tema de planear estratégicamente. Los CEOs en México le dedican 70% de su tiempo a la parte operativa y solo destinan el 30% a la parte estratégica.
Ese es el primer gran reto que nos enfrentamos o que yo en lo personal me enfrento cuando llego con mis clientes. Le digo al CEO, a ver, muéstrame tu Outlook. Cuando veo el Outlook, lo veo lleno de correos operativos y digo, no, tú no tienes que estar metiéndote en temas operativos, tú tienes que estar metiéndote en temas estratégicos de negocio. Y ya te lo está diciendo alguien. Entonces, la falta de estrategia es entonces resultado de falta de productividad, de sobrevivencia, y lo vamos a ver un poco más adelante, en una organización. El segundo punto importante en este estudio es el tema del financiamiento inadecuado y la falta de asesoría legal, la no institucionalización de las organizaciones. Ya mencionaba al principio que entre 80 y 95% de esta masa de pequeñas y medianas empresas, el 90% en México específicamente hablando, son empresas familiares que no tienen una organización, y entonces ese es uno de los problemas que las propias empresas tienen al momento de hacer su gestión. El otro elemento es la parte de atracción de talento. En México estamos acostumbrados a contratar gente y no a seleccionar talento. Tenemos que cambiarle el enfoque de la selección, el mejor talento para mi organización. Es uno de los principales problemas y que repercute financieramente en una organización, y lo voy a explicar un poco más adelante. La falta de estrategia de marketing. Aquí está una de nuestras expertas de marketing en Lofton, y sin duda hoy la actualidad conlleva que las organizaciones deben de tener sí o sí una estrategia digital. Se tienen que mover a la parte digital para poder acercarse a su nicho de mercado o a los nichos de mercado que están presentes. No es tema de este webinar, la parte de marketing, pero sin duda es un elemento que no ayuda al crecimiento de los negocios. La parte del precio y calidad, muchos productos mexicanos son caros, con poca calidad respecto de otros productos que vienen del extranjero. Y eso es algo muy importante que afecta los niveles de rentabilidad de los negocios. Incluso yo agregaría algo ahí adicional, Enrique, que es que muchas veces las empresas no conocen ni sus propios mercados. Entonces, bien tocabas el tema de mercadotecnia, la parte de precio y calidad tienen que ver mucho, y adicional a identificar el mercado, justamente la convergencia digital que tú estabas mencionando, ¿no? Entonces, eso es parte vital de lo que ahorita se está viviendo con la contingencia y lo tienen que tomar en cuenta. Adelante, Enrique. En la parte del precio, como somos tan improductivos en México, desafortunadamente tenemos que elevar los precios de venta de los productos, porque entonces si no ya no salgo ganando. Pero no me pregunto si ya me salí de mercado respecto al valor del producto o servicio que estoy ofertando. Y todo tiene que ver con qué tan rentable es la organización internamente para que entonces pueda proveer un precio altamente competitivo en su entorno. Y algo muy claro es en México no estamos acostumbrados a tener procesos, o si los tenemos, no los respetamos o son altamente ineficientes. No están actualizados. No están actualizados y no están alineados a el uso de la tecnología, que también lo vamos a ver más adelante. Con este análisis, lo que hicimos en Lofton es, oye, ¿cómo a través de una auditoría voy a detectar cuáles son las áreas de oportunidad principales de este diagnóstico que ya terceros hicieron? Entonces diseñamos, ahora sí, el nuevo modelo de auditoría estratégica del Lofton, que tiene dos vertientes. La principal es por la cual, pues hoy casi todos mis clientes me contratan para saber si sus cifras están correctas, si el cumplimiento de sus obligaciones están en tiempo y forma, si están cumpliendo, si tienen obligaciones para efectos de control interno. Ese sistema está presente, no lo quitamos, somos expertos en determinar y dictaminar financieramente y fiscalmente a las organizaciones, pero creemos que eso hoy no es suficiente para que una organización crezca. Ya les decía al principio, necesitamos un país altamente competitivo, altamente productivo, que genere riqueza. Hace un par de días salió Coneval a las cifras actualizadas de la pobreza en México. Y somos ya 54 millones de pobres, aunque la cuarta transformación está diciendo algo. El ente medidor
que está diciendo que hay 54 millones de pobres en México y con una expectativa de subir a 62 millones para los próximos 3 años. Es muy importante entonces con esto centrarnos y identificar cuáles son las prioridades de la organización. Por ello, en el esquema que están viendo en pantalla, además del cumplimiento que ya les decía de la servicio de auditoría, estamos agregándole elementos adicionales a la auditoría que tienen como principal objetivo ayudar a incrementar la rentabilidad, a bajar la rotación del personal, a hacerlo más productivo y lo más importante, y lo vamos a ver ya con más detenimiento, aumentar el valor financiero del negocio a través de una reestructura muy importante. Y voy a iniciar con la parte de gobierno corporativo. Comentaba hace unos minutos que el 95% o 90% de las pymes en México son empresas familiares. Y este tipo de empresas les cuesta mucho trabajo crecer. Y se enfrentan a problemáticas como si estuvieran en la familia. El primer gran reto de estas empresas es la subsistencia. Está medido que en México más del 85% de las empresas familiares no sobrevive a la tercera generación. Es decir, está el abuelo, que fue el fundador normalmente, pasó a su hijo, a su primer hijo o hija, la sucesión de esa primera etapa de empresa, y sí alcanzan a llegar a la parte del nieto o la nieta. Ahí el 85% de las empresas desaparecen. Es grande la cantidad, ¿no? Es muy grande. Okay. Ese es el primer gran reto que tenemos con nosotros como asesores, ayudarle a esas empresas a romper ese gran paradigma que es difícil. Entendiendo que el 50% del Producto Interno Bruto, nuevamente les insisto, lo generan esas personas, esas empresas. Por eso tenemos que cambiarle la dinámica en esas empresas. Otro gran reto que tenemos que cambiar es que una de las empresas nuevas, las que se constituyen actualmente, solo duran 5 años. Que también es muy poco, ¿no? Es muy poco. Entonces, hay una gran inversión de recursos financieros, hay una gran inversión de recursos humanos en esas empresas y que desafortunadamente no logran pasar esa etapa de arranque. Porque no son rentables. Porque no son rentables, pero lo principal es que no tienen un modelo corporativo de negocio. Okay. Y es fundamental la instauración de un gobierno corporativo de negocio. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales errores que cometen las empresas familiares? ¿Cuáles? Platícanos. ¿Cuáles? El principal error que cometen es trasladar el organigrama familiar a la estructura organizacional. Es decir, los que mandan pues son los abuelos, son los papás, y después vienen los hijos, y el hijo más grande, y el nieto, y así sucesivamente. Ese es el primer gran error. Y esto no es familia, esto es un negocio. Exactamente. Y me ha tocado empresas en donde el papá no dirige la organización, porque hoy los negocios se manejan de diferente manera como se manejaban hace 30 años. Cuando tú le dices a un papá, oye, necesitamos una estrategia de marketing, y necesitamos publicidad, y necesitamos palabras clave, y necesitamos valor agregado. O contratar perfiles especializados, no lo sé, en otro tipo de giros. El abuelo decía, puta, ¿de qué me están hablando? Yo cerraba de frente a mis clientes, no, a mí no me hagan bolas. Ese es el primer gran error que cometen las organizaciones. Okay. El segundo elemento fundamental de por qué las organizaciones familiares no avanzan es que confunden el recurso de la familia, el recurso financiero de la familia y el recurso financiero de la organización. Inclusive me ha tocado que dueños de empresa en su cuenta Bancomer mezclan sus ingresos con los ingresos de la organización. Y entonces sacan recursos de la organización sin que ellos se quieran o se dan cuenta, ni lo hacen con dolo, ni con ninguno, pero sangran a la organización, y eso afecta a que las organizaciones no prosperen de una manera correcta. Okay. El tema de favores familiares es muy común. Mi primo no tiene trabajo, mi hermanito, y entonces por favores familiares empiezo a incluir recurso humano que la organización no necesita. O que no está capacitado. O que no está capacitado, que no tiene el perfil.
Y entonces meto a gente basura a la organización que no va a aportar valor. Es otro de los grandes problemas que enfrentan las organizaciones. Claro. En la parte de la estructura, probablemente abajo sí esté definido qué funciones tiene que hacer el gerente y la parte del staff. Pero cuando estés hablando específicamente de la familia, el hijo, la hija, no tienen bien definidas cuáles son sus actividades. No tienen bien definidas cuáles son sus metas. Y el alcance que tiene también, ¿no? Su puesto y hasta dónde puede llegar o no, porque siempre dices, pues que soy la hija o el hijo del dueño, entonces me puedo meter en toda la organización. Y a veces eso genera cuellos de botella y reprocesos que no son nada eficientes para la organización. Y adicional no hay una organización, no hay una evolución, no hay indicadores, ¿no? Que te digan si vas bien, si vas mal, porque se cambian a cada rato las decisiones, ¿no? Porque las decisiones se toman desde el patriarca o desde la matriarca. Y a veces esas decisiones salen por gusto, porque a lo mejor está de buenas o a lo mejor está de malas. O son reactivos, cosas que hemos visto en anteriores webinars que decimos, bueno, no hay que ser ya reactivos cuando tenemos el problema en sí. Entonces sale un problema, tomamos la decisión, no analizamos la situación, no hacemos una planeación adecuada y entonces se toman malas decisiones sobre las rodillas y pues no es el caso, digamos, de una empresa el poderla llevar a buen puerto, en este caso si hay algún problema. Exactamente. Entonces, tenemos que romper esa problemática institucional. Y entonces, cuando estamos haciendo las auditorías, mi equipo de trabajo y un servidor, hacemos esas entrevistas con la alta dirección y permeamos si existe una filosofía corporativa dentro de la organización. Claro. Entonces, cuando palpamos que es una organización que no tiene estructura, entonces lo que hacemos es ponerle las herramientas a mis clientes para que entonces se estructuren de mejor manera. Entonces, ya les comentaba un poco del tema de los errores que comúnmente hacen las empresas familiares. ¿Cuáles son los beneficios? Y creo que es uno de los beneficios más importantes de poder institucionalizarnos como entidad. En el mercado de valores de Latinoamérica, no voy a tocar mercados de valores internacionales, pero específicamente en Latinoamérica, los inversionistas cuando van a adquirir o compran empresas familiares que pueden tener buen futuro, que pueden tener una buena proyección de crecimiento, lo primero que hacen en su análisis, antes de hacer las compras, revisan si esas empresas tienen estructura corporativa. Cuando tienen estructura corporativa, el valor accionario de ese tipo de empresa crece más o menos el 23%. Sin nada, le estoy dando un valor, es una inversión, claro. La parte corporativa le genera valor de capital en el momento de ventas de acciones. Y eso es uno de los grandes beneficios de poder hacer estos movimientos dentro de la organización. Y otro de los elementos adicionales es que las empresas se vuelven entre 10 y 30% más productivas, porque hay reglas del juego, claro. Porque no puedes entrar o porque tienes que cumplir ciertos objetivos, porque las reglas están dictadas. No nada más es porque soy el papá o soy el hijo, lo tengo. Inclusive los propios dueños de negocio tienen que alinear a las reglas corporativas. Así es, son las buenas prácticas que se establecen justamente para llegar a esta evolución y a esa rentabilidad. Exactamente. Entonces, datos muy importantes. Tenemos una empresa corporativa, vale 23% más por tener esa estructura. Tenemos una empresa corporativa, entonces vamos a estar haciendo entre 10 y 30% más productivos que una empresa que no. Y ahorita vamos a ver por qué entonces se dan esos porcentajes de beneficios. Regreso al modelo, por favor. El segundo elemento fundamental en el crecimiento y durabilidad de un negocio tiene que ver con los niveles de automatización que hay dentro del propio sistema. Y ahora más con la competencia. Y ahora mucho más. Desde el home office. Exacto. Significa, inclusive mucha gente o muchas organizaciones, inclusive estamos sugiriendo que una parte se haga desde home office. Te puedes evitar arrendamientos, equipos, el propio internet, la propia infraestructura.
Entonces, el uso de tecnología invariablemente te va a ayudar a ser mucho más rentable. Y aquí se vuelve más importante lo que decías de los indicadores. O sea, si la empresa como tal no tiene procesos estandarizados, no tiene indicadores, pues imagínate cómo se desarrolla el trabajo de todos los colaboradores, perdón. No tienes con qué medirlos. No, y eso es algo fundamental que en el propio modelo está puesto. En la parte de competitividad, en la parte de, hablando de tecnología, México ocupa el lugar 40 de 140 países en el mundo que miden, y el resultado de este lugar es muy sencillo. A nivel gubernamental y a nivel privado, solo las empresas y el gobierno le dedican de sus ingresos el 0.3% a temas de innovación y tecnología. Cuando en países desarrollados le dedican o le invierten al menos el 4%. Por eso entonces Alemania, con 5.5 horas de trabajo, me produce el doble que un mexicano que trabaja 8.5 horas produciendo la mitad de eso. Esto es un impacto directo a la productividad. Muchos de mis clientes tienen miedo de invertir, porque dicen, es que eso va a ser un gasto, Enrique. No es un gasto. La propia inversión se te va a recuperar en máximo 2 años. Exactamente. Eso es lo que nos encargamos en Nocton, hacerles ver que esto no es un gasto, sino una inversión, y que entonces va a potencializar de mejor manera a sus organizaciones. Y adicional que las empresas están desapareciendo actualmente, esto les genera la perpetuidad, ¿no? Exactamente. O la sobrevivencia. También, pero bueno, sí, exacto. Habrá que ver los momentos de inversión, también eso es importante. Okay. En el modelo de auditoría, lo que hacemos, y nos regresamos un poco en la presentación, por favor, lo que hacemos es que analizamos cuáles son, la siguiente, por favor, cuáles son los elementos o las operaciones más relevantes. Nosotros trabajamos en auditoría con cuáles son los puntos más delicados en la empresa, y sobre eso identificamos cuáles son las variables que tendrían que ser automatizadas o que se tendrían que apoyar en la parte de tecnología. No vamos a automatizar, y no se trata de automatizar toda la organización, no es así. Es en donde, en una de mis experiencias en teoría de restricciones, la metodología está basada en el éxito de Toyota. Y Toyota, en su modelo de negocio, es identificar en la cadena de valor cuáles son las principales restricciones, que si entonces muevo esas restricciones, el flujo operativo es de mejor resultado. Entonces, en la auditoría que nosotros practicamos, identificamos cuáles son esas restricciones prioritarias de la organización en términos de innovación, y entonces sugerimos cambios específicamente ahí, porque si le damos ahí, entonces los resultados van a ser de mejor manera. Así es. Si me permites, Enrique, tenemos una pregunta de parte de Israel Peñalosa, y justo va de la mano de lo que comentabas. Muy interesante tema, gracias. Gracias a ti, Israel, por participar. Mi pregunta es, ¿qué tan viable es establecer procedimientos claros a un pequeño o micronegocio? Tengo la impresión que eso solo es para medianas y grandes empresas. Buena tarde, Israel. Yo creo que en un negocio hay 3 principales procesos. La parte de tu venta y comercialización y todo lo que entorna a tu venta, porque comercializas o produces y vendes. Eso es un proceso. Eso es un proceso. Claro. La parte administrativa del negocio, paga facturas y paga cheques y págale la nómina, eso es otro proceso. Ahí tienes, aunque seas muy pequeñito, tienes 2 procesos. Y la pregunta es, ¿qué tan eficientes están siendo esos 2 procesos? ¿A qué te diría yo? ¿A cuál le tienes que dedicar tú específicamente más tiempo? A la parte de la venta. Que esta venta sea más eficiente, que llegues a más clientes, que tu producto llegue, que esté mejor disponible, que lo vean de mejor manera. Ese es el proceso que tendrías que estar trabajando como prioritario, y cuidar adecuadamente el uso de los recursos en una organización. Entonces, es aplicable a toda organización. Siempre trabajamos con procesos, aunque sea muy pequeña esta. Espero haber sido claro y a poder aclarar tu duda.
Sí, de hecho, como bien decías, no aplica nada más a las grandes empresas ni a las medianas. Hay procesos muy chiquitos en los cuales tienes que cuidar los dineros, tienes que cuidar el control, tienes que cuidar los ingresos por parte de la venta. Y como decía Enrique, analizando caso por caso, analizando cada una de las empresas, nosotros podemos determinar qué proceso es importante dentro de esa empresa. No necesariamente vamos a hacer todos los procesos de la empresa porque todos son importantes, no. O sea, vamos como proyectos a la medida. Hacemos el diagnóstico, sobre ese diagnóstico decimos qué atendemos y sobre esa marcha puede ser un solo proceso. Así es. Y empezar paulatinamente para que obviamente logres estos índices de rentabilidad y vaya tu empresa poco a poco creciendo, van creciendo las necesidades, van creciendo los procesos, pero con base en eso se puede ir cambiando el interior de las empresas familiares, ¿no? En efecto, sí, hay que identificar los procesos clave, los procesos que te van a ayudar a crecer de mejor manera, ¿no? Así es. Listo. Entonces, en la parte de automatización, les comentaba que en nuestros análisis de la parte de automatización, nos vamos a la presentación de automatización, identificamos esos procesos clave y sugerimos cuáles tenemos que innovar, cuáles tenemos que cambiar para hacerlos mucho más eficientes, ¿no? En la parte siguiente, ¿cuáles son los beneficios de las automatizaciones? En mi experiencia, aquellas compañías que le invierten entre el 0.7% de sus ingresos y el 1% de sus ingresos, en la parte de mejorar sus procesos de manera automatizada, van a generar automáticamente un 10% de rentabilidad en los próximos 2 años. Es fundamental, entre el 0.7% y el 1% de sus ingresos generarían automáticamente un 10% de incremento en la rentabilidad. Dejo muy claro, tenemos que saber en dónde invertir y en qué momento invertir. Para eso, el modelo de auditoría les ayuda a identificar los momentos, las formas e inclusive los montos de inversión para que entonces los resultados que les estoy compartiendo estén presentes. Así es. ¿Cuáles son los beneficios? Pues claramente la reducción del aumento de la productividad, la reducción de los tiempos de ejecución de las actividades, los errores. En un proceso manual se reprocesan el 30% de la actividad. O sea, en México estamos acostumbrados a, inclusive desde un correo, les dejo una tarea muy sencilla. Redacten un correo de 4 párrafos. Okay. Lleguen al párrafo número 2 y dejen el correo ahí. Dejen de pasar 2 horas o el día de mañana. Lleguen y abran nuevamente ese correo y les juro que lo primero que van a hacer es ¿qué? Leer nuevamente el correo. Entonces ya perdiste segundos en leer por ineficiente. Son eficientes. Así trabajamos los mexicanos. En nuestras actividades nos distraemos tanto que paramos actividades y entonces tenemos que rehacer. Con ese ejercicio tan sencillo, en la actividad diaria pasa todo el tiempo. Entonces, los reprocesos generan pérdida de tiempo. Y el tiempo en una organización es dinero porque es sueldo. Y son entregables y es satisfacción al cliente. Y ahorita vamos a ver en el siguiente tema qué tan importante es la satisfacción del cliente para que entonces tengamos más ventas. Nos vamos a regresar, creo que hay otra pregunta. Sí, tenemos una observación. Ok, buenas tardes, José Juárez. Sí, por supuesto vamos a compartir la presentación. Terminando este webinar, nosotros hacemos 2 cosas. Les mandamos esta presentación que están viendo en pantalla y también publicamos el webinar en nuestro canal de YouTube. En nuestra página de internet también ya está una sección con todos estos webinars. Entonces, con todo gusto, ya tenemos tus datos, te estaríamos mandando justamente la información. Y si tienes alguna duda, compartimos al final los datos del especialista para que también lo puedas consultar. Y tenemos otra pregunta, ¿la contestamos? En este caso, nos preguntan, ¿qué tan conveniente es invertir en tecnología en pequeños negocios? Yo tengo varios locales de venta de alimentos. No veo de qué modo pueda aprovechar este tema. Si me pudieran dar nociones al respecto, muchas gracias. Bueno, espectador anónimo, necesitaría revisar exactamente tu negocio, pero, por ejemplo,
Yo creo que sí implica un poco de tecnología, ¿no? Sí, La parte nosotros en el grupo tenemos un restaurante, exacto. ¿no? Entonces, se nos estaba yendo el 5% en mermas. No sabíamos por qué. Cuando nosotros estaba revisando el estado financiero del restaurante y lo comparaba con mi competencia tenía márgenes brutos en 5% más que yo. Y yo me preguntaba, es que ¿en dónde está el problema? Y no lo veía, porque teníamos un buen sistema de inventarios y tenía una buena salida y control de inventarios y de venta. No se me estaba yendo el dinero. ¿En dónde estaba el problema? En cómo hago el proceso de la construcción de mis platillos. Y entonces, en el diseño de las propias recetas, el sistema le decía, o le dice en este caso a mi chef, específicamente cuáles son los ingredientes y qué cantidad de ingredientes debería de tener mi receta 1. Y entonces tuvimos un 80% de eficiencia en el tema de la merma. Entonces, el 80% de la eficiencia es ese 5% de diferencia, me bajó a solo 1.5%. ¿Cómo lo hice? A través de ocupar una herramienta tecnológica, que en este caso es un software especializado en la parte de restaurantes. Entonces, sin duda, no conozco con total precisión tu negocio, pero te estoy dando una experiencia propia, interna del grupo, en donde hay un restaurante, y yo lo observo sus márgenes, y fue ahí donde le pudimos encontrar la solución a través de la parte tecnológica. Espero ayudarte, pero con gusto me puedes echar un grito, me platicas de tu proyecto y si podemos darte alguna recomendación, hagámoslo, con muchísimo gusto. Bueno, regresamos a la parte del modelo. En la parte, creo yo, la más interesante, la que más me gusta y la que más le invierto recursos, es en la parte de generación de valor. Justo el transformar el modelo de negocio de auditoría para nuestros clientes, le tengo que meter valor a mi producto, porque si no, pues no es atractivo. Antes, pues muchas empresas se veían obligadas a dictaminarse fiscalmente, pero ya no es un tema obligatorio. Entonces ya no nos ven en la parte de auditoría como una obligación, a menos que sean grandes corporaciones. Entonces, tuvimos que rediseñar el producto de auditoría que estamos observando. Y en esto es el rediseño, y esto creemos que es la generación de valor. Y muchos me preguntan, ¿qué es la generación de valor? Y en el mercado se confunden muchas veces con generación de valor. Creo que tenemos otra observación. No, muy buena presentación, muy clara. Saludos. Muchas gracias, Jorge, por estar presente en todos nuestros webinars. Gracias por los comentarios. Todo lo que ustedes deseen manifestar en el chat, se los agradecemos porque justamente nos sirven para mejorar webinar a webinar. Adelante. Bien. Les decía, muchos empresarios confunden que sus productos o servicios generan valor por tener un buen precio, ser un producto o servicio de calidad, tener un buen diseño innovador, el empaque, ser novedoso, estar disponible. Y creen que el conjunto de esos elementos genera valor. No. La generación de valor implica en qué tantas alegrías, además de estos elementos que son fundamentales, sí, por supuesto, es qué tantas alegrías genera a mi cliente ese producto o servicio. Si no es capaz de generar alegrías, no genera valor. Tiene los elementos básicos de un producto y el cliente pues lo va a comprar. Pero aquí lo importante es cuántos más clientes quiero tener, qué tan fidelizados quiero tener a mis clientes. Entonces, la clave de la generación de valor juega un papel fundamental en el crecimiento de las organizaciones. Otro de los elementos que sin duda un producto debe tener, producto o servicio, es qué tantos problemas le reduzcamos a nuestros clientes. Además de generar alegrías, tenemos que reducir, en marketing se le llama disminuir los dolores de cabeza de mis clientes. ¿Qué tan capaz es mi producto de hacer eso? Y después es tener experiencias, generar experiencias fantásticas a nuestros usuarios. Y uno que es experto en esto, y siempre saco a colación el ejemplo, es Apple a través del iPhone. El iPhone es uno de los productos más caros del mercado. No tiene precio, o sea, su precio es mucho más alto. Y entonces, ¿por qué se vende tanto?
La calidad, pues la tienen, pero otros más la tienen. La disponibilidad, pues está en cualquier tienda, ¿no? Es innovador, sí, como otros. Pero entonces, ¿cuál es la clave del éxito del iPhone? La clave del éxito de Apple y de iPhone es que le genera alegrías, le genera satisfacciones a sus consumidores. En Latinoamérica, el celular es el que más, de un nivel inclusive bajo a gama alta, poblacional, es porque genera estatus. Te genera satisfacción ir en la calle y estoy con el iPhone. Eso es generarle valor a un producto. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo las auditorías y personalmente reviso cuál es el producto, los servicios que se comercializan, y entonces cuestiono a la alta dirección justo el tema de si eres o no capaz de generar valor. Y entonces entramos en unas discusiones y ayudo a través de estas pláticas y de estas recomendaciones a replantear si los productos actuales están comercializados de manera adecuada, la parte de servicios o los productos son los que deberían de estarse comercializando. ¿Para qué hay que generar valor? Para generar fidelidad en nuestros clientes. Nuestros clientes son nuestros vendedores. Sin pagarles. Entonces, en vez de, sí necesitamos un equipo de ventas, por supuesto, pero mucha gente se equivoca y le invierte mucha lana a la parte de ventas, a los equipos de venta, cuando creo que debería tener un equilibrio, sí en la parte de marketing digital, una estrategia de mercadológica, un equipo de ventas altamente especializado. Pero ¿y el cliente en dónde queda? Él va a ser tu próximo recomendador. Él va a ser tu próximo, el que te pueda recomprar algún otro servicio o algún otro producto. Esa persona, lo único que tienes que hacer es tratarlo bien, generarle el valor y te va a recomendar, te va a recomprar. Pocas organizaciones en México analizan los niveles de renovación, de recompra, de rentabilidad y de recomendación de su cartera. Y es fundamental que las organizaciones se centren para allá, porque entonces mis clientes son mis propios vendedores. Sí, y aparte no es lo mismo que tú mismo te recomiendes o tú mismo digas que eres bueno. Si una persona que es un tercero lo dice y adicional un conocido de esta persona también lo dice, personas externas a la empresa que te recomiendan tienen un mayor valor, obviamente adicional a todo lo que estás comentando, y es más creíble. Justamente por eso cobra relevancia todo el marketing digital, porque todas las recomendaciones que hacen a través de las estrellitas, las recomendaciones con comentarios, las recomendaciones que hacen en redes sociales, las está diciendo otra persona que no eres tú. Exactamente. ¿No? Entonces, si damos paso a la siguiente slide, por favor. En la auditoría trabajamos con una herramienta que es como una especie de, en la parte de generación de valor, en el siguiente, que se llama, ahí el siguiente, Data Analytics. Con información de ventas, de volúmenes de venta, de facturación, la herramienta nos permite saber cuántos clientes compraron, con qué frecuencia se compran, cuál es el ticket promedio de la venta, qué tipo de producto quiere. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Para generar datos. Y entonces las estrategias de marketing se enfocan precisamente a esos datos que tengo. Y en las auditorías o en el servicio que estamos ofreciendo actualmente, le proveemos esa información a la alta dirección para que a partir de ahí se generen estrategias de venta a la cartera actual. Casi siempre nos preocupamos por traer nuevos clientes. Oye, pero le puedes ofertar a tu propia cartera. Ya es un cliente cautivo, ofértale más, véndele más. Y ya te conocen, no está experimentando experiencia justamente. Y adicional, como comentábamos en otros webinars, descubres nuevas necesidades de tus clientes. Ellos mismos son los principales promotores de nuevos servicios, cosas que no estás haciendo, ellos mismos te las demandan. Es la tendencia que marca el mercado justamente a través de todas las necesidades nuevas que se generan a través de toda esta información. Exactamente. ¿No? Entonces, con esta minería de datos, hemos probado que hacer una estrategia interna a la cartera actual, generar un programa de fidelización, a los clientes nos gusta que nos apapachen, ¿no? Aeroméxico es muy bueno, American Express es el que mejor hace su chamba en temas de fidelización al darte
puntos, al darte acceso a salas en aeropuertos, y te hace vender un chorro de cosas con solo utilizar su producto. Bueno, el análisis de los datos a través de nuestras auditorías permite entonces generar esas estrategias de mercado. Listo, por eso es muy importante la parte de la generación de valor. Y en este sentido, espero que haya sido claro. Si no, bueno, insisto, estará al final de la presentación mis datos en mi correo para que con mucho gusto todas las dudas que salgan referente a este y el resto de los temas comentados puedan con facilidad atenderse. Bien, nos regresamos a la parte del modelo, por favor. Y el último elemento, y no por eso es menos importante, es la parte de la cultura organizacional. Desafortunadamente estamos en un país en donde la idiosincrasia del mexicano tiende a echar la concha. Normalmente llego tarde, normalmente llego, veo mi celular, me voy por el café o me voy por el desayuno. Está medido que en México se pierden 2 horas y media de trabajo por ese tipo de actividades. ¿Y esto cómo se logra revertir? A través de la incursión de un programa de cultura. Y no solo es un tema de cultura, es una cultura de alto rendimiento. Desafortunadamente en México, un poquito más de la mitad de los CEOs en México no creen en esto. La pregunta cuando estoy con ellos es, ¿y por qué los del primer mundo sí lo logran? ¿Es un tema cultural? Sí. Pero es un tema de la cultura de la empresa que también acepta la cultura del mexicano. Y es un gran error y es un gran paradigma que tenemos que romper. Entonces, cuando estamos en la auditoría, medimos el nivel de cultura organizacional y entonces le decimos a los tomadores de decisiones, si quieres aumentar el índice de rentabilidad de tu gente y de tu producción, necesitas invertirle en temas de cultura. Siguiente, por favor, a la siguiente. ¿Cuáles son los elementos que revisamos al estar en una organización? El tema del reclutamiento efectivo. Lo puse en primer lugar porque aquí se pierde muchísimo dinero, muchísimo dinero. En México, el porcentaje de rotación promedio es del 18%. Cuando el estándar, ahí ya les dejo una tarea. El promedio de rotación en México es del 18%. Les dejo la tarea de que revisen cuáles son sus índices de rotación. Y si no saben, con mucho gusto les ayudamos a sacar el índice de rotación. El 70% de esos índices de rotación se dan los primeros 3 meses. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos reclutar. Y le llamamos reclutamiento. Y yo pongo ahí, en la parte de reclutamiento, y nosotros le denominamos atracción de talento. Tenemos que tener talento en la organización y para ello tenemos que dedicarle tiempo y recurso a esa parte de la atracción de talento, porque se nos va el 70% de lo que contratamos, se nos va a los 3 meses. ¿Cuánto nos cuesta reemplazar esa posición? El 35% del sueldo de la persona. Es decir, si quiero contratar a un contador junior, que más o menos está entre 10 y 15 mil pesos, me va a durar 3 meses en promedio, el 70% de las veces que lo contrato. ¿Y cuánto me va a costar? El 35% de su sueldo como un costo. Si tenemos una atracción de talento efectiva, entonces voy a ahorrarme esas cantidades. Y si además le agrego que tengo una cultura organizacional, pues entonces la gente va a estar mucho más a gusto dentro de la propia empresa. ¿Cuál es otro elemento fundamental? Es el tema del liderazgo transformacional. Mucha gente se equivoca con el tema del liderazgo. No funciona el liderazgo cuando no transforma, cuando no renueva, cuando no reinventa, no es liderazgo. Lo que tenemos que es dedicarle a verdaderos líderes dentro de la organización, que serán los que van a tener la bandera, la misión, la visión de la organización
esas personas son las que a las cuales tenemos que invertir. Creo que hay una... No, son comentarios. Gracias, Karen Shao. La verdad es que tú también has participado siempre en nuestros webinars. Sí, o sea, desafortunadamente, perdón, Enrique, ya te cortamos la inspiración, pero dice, no saben cómo me ha costado convencer desde hace años a la empresa involucrarnos más con la tecnología. En 4 meses, dice, se ha hecho más o menos lo que se hizo en 6 años, cortesía de la pandemia. Sí, de hecho, estos modelos de teléfonos, yo lo decía en algún webinar, ya se tienen que desechar. Ya caímos en la cuenta que tenemos que estar aislados por cuestiones de salubridad, de salud y demás, y de sobrevivencia sobre todo, y hemos descubierto muchas formas de utilizar la tecnología. Hemos descubierto que la razón de ser de la tecnología no es sustituir al ser humano, es potencializar más bien las capacidades que tiene el mismo ser humano para trascender a través de muchas cosas. Hoy justamente hubo un vuelo a Marte, ¿no? Hoy justamente estamos descubriendo si hay bacterias, si hubo vida en Marte, y esto es la extensión de nuestra humanidad, si lo queremos ver así. Y sí, tienes toda la razón, Fred Chao. O sea, la tecnología, lo que lo decía Enrique, se invierte muy poco, el gobierno igual invirtió muy poco, y justamente ahorita se están dando cuenta que si se hubiera invertido en salud, si hubiera invertido en muchas cosas, pues a lo mejor hubiéramos reaccionado de diferente manera ante la contingencia, ¿no? Entonces, gracias por tus comentarios. Igual, José Luis Rivera dice, yo opino que a los líderes hay que empoderarlos para que puedan manejar situaciones y resolver problemas en tiempo y forma. Yo opino que más que empoderarlos es darles las competencias que falta por desarrollar, porque todos los líderes tienen un estilo, sí, transformacional, sí, todas estas cuestiones. Sin embargo, hay que ver, siempre lo he dicho, a las empresas, el tipo de giro, a qué nos dedicamos, dónde sí es necesario un tipo de liderazgo, dónde es necesario otro tipo de liderazgo, y con base en eso poder hacer que esta persona trascienda a través de todos sus colaboradores, que la empresa trascienda a través de todos los estándares y que esto se permea a los clientes, porque recordemos que las empresas sobreviven gracias a lo que nosotros damos como experiencias a los clientes, y bien lo mencionaba también Enrique. Sí. Gracias por sus comentarios muy afortunados. Sí, estoy de acuerdo contigo, José Luis. El tema es empoderar. Creo que un líder tiene que empoderar a su equipo de trabajo. Un líder tiene que estar en la parte estratégica de negocio y tiene que encargarle al equipo la parte operativa. ¿Y cómo le encargas la parte operativa a tu gente? Empoderándola, darle la confianza, darle la capacitación, revisándola. Por eso el tema de los indicadores se vuelve fundamental, porque si no medimos a la gente no sabemos qué está haciendo y no sabemos el rumbo que está teniendo este equipo. Pero coincido que la parte de empoderamiento en general de los líderes, inclusive los directores generales tienen miedo a no hacer socios a la gente que puede ser valiosa. Es decir, tenemos que compartir el pastel de un negocio. No siempre vamos a ser o deberíamos de ser asalariados. Hay algunos que tenemos la fortuna de formar parte del consejo de administración, pero para llegar allá necesitamos dar resultados. Hay que ponerle esa meta al equipo de trabajo. Si no trazamos esa meta, el equipo de trabajo se siente, pues, ¿hacia dónde voy? Si hago bien las cosas, ¿qué? Si hago bien las cosas, pues, no, ¿qué pasa? Entonces, es fundamental que le podamos planchar el camino a seguir al equipo de trabajo con metas en la parte operativa, establecer objetivos SMART, que estos puedan ser altamente medibles, que puedan ser alcanzables, cuantificables. Pero bueno, sí es fundamental la parte de la cultura. Si regresamos a la presentación, me quedé en la parte de equipos multidisciplinarios. Esto las organizaciones lo tienen que entender, que sus equipos ya no son de una sola actividad. Tenemos que tener a gente que pueda hacer 1, 2 o 3 actividades a las cuales no está acostumbrado. Si hay que capacitarlo, pero hay que escoger al mejor, con las mejores aptitudes y las mejores competencias posibles. Eso lo que nos va a hacer es que tengamos una organización mucho más eficiente y mucho más efectiva. Me he encontrado cuando hago las auditorías y los chicos del equipo de trabajo, y si es que duplican actividades. O sea, esta actividad ya hizo el de compras, yo no sé por qué el de administración la vuelve a hacer. Pues es que es así, no hay una correcta organización
y entonces la definición de los perfiles y los puestos y sus responsabilidades no está correctamente definida. Por eso los reprocesos, por eso hay dos personas probablemente haciendo la misma actividad, y eso es altamente ineficiente. La parte del aprendizaje y el desarrollo. Encuestas dictan que si a las personas que les preguntan, sobre todo a los trabajadores, ¿qué preferirían, si un aumento de sueldo o un crecimiento profesional? Todo el mundo diría que es el tema, prefiero el aumento de sueldo, pero va en segundo lugar. A una persona le importa más que lo capaciten de manera correcta, que eleve su nivel de desempeño, porque eso como consecuencia va a hacer que gane más dinero. Claro. Probablemente la organización... Es a largo plazo, no a corto plazo. Sí, probablemente la organización a lo mejor no lo valora, pero si la persona obtiene las competencias, se certifica, las habilidades, seguramente en el mercado va a valer el doble de lo que probablemente esté ganando ahorita. Por eso cuando hacen las encuestas, las personas y los colaboradores dicen, es que yo prefiero que haya un programa de capacitación y de aprendizaje y de seguimiento. Bueno. Incluso una carrera, ¿no? Un plan de carrera dentro de la empresa para trascender, porque recordemos que los puestos altos no siempre van a estar las mismas personas ahí. Debe de haber un plan en el cual puedan hacer este traslape, ¿no? La famosa sucesión de puestos. Entonces, la parte de la cultura, organización, si ya se dieron cuenta, nos ayuda en el tema desde el reclutamiento o la atracción del talento, la gestión del equipo, el mantenimiento del equipo de trabajo, el crecimiento del equipo de trabajo. Y esto pega directamente en dos elementos: la productividad y la satisfacción hacia el cliente. No pierdan de vista, y quiero ser muy enfático, que lo más importante es el cliente. Cuando tenemos a un equipo de trabajo altamente alineado a la misión y visión y los valores de la organización, entonces la posibilidad de éxito de esa organización es alta. Yo estoy en contra de ese 56% de los CEOs que dicen que la cultura organizacional no sirve. Entonces, sigo intenseando con aquellos que están en ese mood, exactamente, pero creo que los comentarios que se vierten a través de estas auditorías pueden ser importantes para que aquellos que no están en esa liga o en esas condiciones lo puedan hacer, ¿no? Bien, en la parte nos vamos al siguiente. ¿Cuáles son los beneficios? Sin duda, les decía, bajar la rotación, aumentar la productividad. Implementar una cultura organizacional lleva tiempo, sí lleva tiempo, también lleva recursos, pero hay que saber cuándo, al igual que el tema de la innovación, hay que saber en qué momento, cuántos recursos y exactamente en dónde tenemos que invertir esos recursos. Y siempre vamos a priorizar cuáles son las estructuras que mayormente nos puedan ayudar para ser altamente productivos. Es muy importante esta parte. Bien, regresamos al modelo. Espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Colocamos alrededor del modelo, de la parte de gobierno, automatización, cultura de alto rendimiento y generación de valor, la parte de indicadores. Es fundamental, como lo comentaba Yadé, que una organización se mida. Todo es como un vehículo. Vamos a 200 kilómetros por hora y no nos gustaría que la presión de las llantas se fuera, que no tuviera gasolina, que ya se me acabó el aceite. Porque el motor va a tronar porque los indicadores de calor ya están. Entonces ya no llego a mi destino. Entonces los indicadores te permiten saber si el rumbo que lleva es el adecuado, si tenemos que hacer un paro. Aumentamos la probabilidad de ir hacia las metas que estamos estableciendo. Seguramente así será. Contamos entonces con el equipo de trabajo, cualquier equipo, el de administración, el de venta, por supuesto el de venta pues es el más importante, pero la parte administrativa, la parte operativa, la parte contable, la parte de atención a clientes, todos los tenemos que medir. Si no medimos, no vamos a mejorar. Si no mejoramos, no hay mejora continua. Y si no hay mejora continua, no hay satisfacción del cliente. Y si no hay satisfacción del cliente, no hay recomendación, no hay trascendencia. Es una cadenita, es un círculo que si lo hacemos bien se vuelve virtuoso. Si no lo sabemos así, se vuelve el peor saboteador para las organizaciones.
Bueno, hasta aquí espero que sea claro. La parte de las estrategias fiscales y financieras son muy importantes, y más en esta época alta de contingencia. Somos expertos, mi equipo de trabajo, en poder identificar estrategias financieras que generen mayor valor financiero a la organización y estrategias fiscales que generen alta eficiencia en la organización. Hoy muchos clientes me dicen, Enrique, o pago impuestos o pago la nómina o le pago a mis proveedores. ¿Qué hago? Bueno, es ahí en donde entramos en la parte de la eficiencia fiscal y no se trata de evadir impuestos, es cómo movemos las piezas del rompecabezas para que atendamos las prioridades de la organización. Y entonces esto es el cerrarle el candado a este nuevo modelo. Tenemos como resumen la parte tradicional del cumplimiento de las obligaciones fiscales, de las obligaciones financieras y de controles. Eso está por default en nuestro servicio de auditoría. Pero los valores agregados son todos los que ustedes están viendo ahí. Y me van a decir, no, bueno, pues tus auditorías han de valer como las de Deloitte o como las de PricewaterhouseCoopers o algo así. No es así. Esto es valor agregado y no tiene que incrementarse el precio. Es el valor agregado de mi servicio y en este caso del servicio que está ofertando Lofton. ¿Por qué? Porque la misión, la visión de Lofton es ayudarle a los pequeños empresarios. Nosotros somos empresarios. Sabemos el trabajo que cuesta tener una organización. Sabemos el trabajo que cuesta administrar una organización. Estamos aquí y esto, pues acá ustedes no lo ven, pero atrás de esto hay un enorme equipo de trabajo. La presentación quedó muy bonita gracias a un equipo de trabajo. Hay mucha gente detrás de todo esto. Somos un negocio, nos dedicamos a vender y estamos capacitada, comprometida. Entonces, pero lo más importante es que nuestros clientes estén satisfechos con nuestro servicio. Y eso, por eso es este modelo. Así es, y gracias por la observación, José Luis Rivera. Sí tenemos como elemento de crecimiento de la empresa la satisfacción del cliente. Es importante saber si contamos con una encuesta de satisfacción y obviamente si es eficiente y adicional si estamos cumpliendo con los estándares que nuestros clientes nos están demandando. La verdad es que sí, es una buena práctica, la tenemos que hacer en cualquier escalón que nosotros tenemos en cuanto a contacto con los clientes y pues sí agradecemos, si lo estás haciendo, felicidades y si no, pues lo compartimos con todos los espectadores que tenemos en este webinar. Es una buena práctica que nos da justo el indicador de satisfacción que estamos teniendo a través de nuestros servicios o a través de nuestros productos. Muchas gracias, José Luis, por tu comentario. José Luis, y si es internamente para ti, saber si nosotros contamos con una encuesta, porque a lo mejor la pregunta es, oye, ¿nosotros contamos con encuestas de satisfacción para nuestros clientes? No es que tengamos fabricadas encuestas de satisfacción, es muy importante, pero sí el contenido, sí que debería tener la encuesta y hacia dónde debería de ir tu encuesta. Nosotros manejamos encuestas de satisfacción y lo más importante, creo yo, en una encuesta de satisfacción es si tus clientes están dispuestos a recomendarte o no recomendarte. Una simple, y seguramente todos hemos ido a un restaurante y en el restaurante nos preguntan, oye, del 1 al 10, ¿qué tan dispuesto estás a regresar nuevamente? ¿Y qué tan dispuesto estás a recomendar nuestro servicio? Esas dos preguntas son muy sencillas de contestar. La medición es algo compleja, porque aquellos que te contesten de 7 para abajo, se dividen en dos. De 5 para abajo son retractores de tu marca. Es decir, no te van a recomendar y te van a aborrecer. Entonces, aguas con esas personas. Tienes que cuidar qué pasó que te calificaron con 5 o para abajo. De 6 a 7, cuando una persona te califica entre 6 y 7, dice, pues estoy bien, me dieron el servicio o mi producto estuvo bien. Así como en las estrellitas, pues ahí como están como en el 3.5 o el 4.5. Pero esos son buenos porque los puedes reconquistar a que suban. Así es, ¿no? Así es. Y los que te califican de 8 para arriba, se les llama promotores de tu marca. Entonces, para eso te sirve la encuesta de satisfacción, para saber qué tanto de tu cartera te va a promocionar o qué tanto de tu cartera te va a aborrecer. Para eso sirven, y en términos generales, para eso sirve la encuesta de satisfacción. Sí la tenemos y con gusto les podemos ayudar en esa parte.
Creo que hay otra pregunta. Sí, tenemos otro comentario en el cual dice: he estado en diversos trabajos y siempre noto una resistencia hacia innovar. Cuando sugiero mejoras, siempre encuentro la misma respuesta. Así como lo hacemos, está muy bien. ¿Cómo podemos hacer para hacer entender a los que toman decisiones a la importancia de todo lo que se ha comentado? Muchas gracias. Mira, Gracias a ti. Espectador anónimo, cuando yo lo que hago, cuando llego con mis clientes y les hago el diagnóstico, les prometo, no en la parte de auditoría, pero tenemos otra organización que se dedica, es Lofton TI, en la cual soy la cabeza del equipo de trabajo. Y en ese servicio, cuando le llego al director general y le digo, ¿quieres aumentar el 10% de tu rentabilidad? Me dice, sí, ¿qué tengo que hacer? Una es contratarme. Dos, ¿cuál va a ser mi garantía, la garantía de Lofton de esta parte? Te voy a garantizar que una parte de mi honorario no va a pagarse hasta que mi promesa se haya cumplido. Esa es mi promesa como asesor, mi promesa como profesionista honorable que somos en la firma, de una parte de nuestros honorarios. Internamente seguramente es muy difícil, desafortunadamente tiene que venir un externo para que lo podamos hacer. Pero bueno, espero haber contestado esa pregunta. Si quieres, también te invito a que me puedas echar un grito y poderte dar algunos elementos importantes o fundamentales de cómo hacer que la dirección entienda. Cuando la dirección, los CEOs, ponen empresas para ganar dinero. Cuando tú les dices, vas a ganar más dinero y te lo garantizo, les generas mucha duda con ese comentario. Bien. Perfecto, tenemos otra observación o otra pregunta. José Luis Rivera, gracias José Luis, estás muy participativo, lo cual te agradecemos. Las empresas deben de dejar de tener miedo al libro de quejas y sugerencias. Bueno, por supuesto. Ahí hay mucho material de mejora para el negocio. Justamente incluso son indicadores de alarmas, ¿no? Así es. El número de quejas, nosotros aquí en Lofton tenemos un sistema de quejas y sugerencias en donde a los responsables de cada área nos miden en función al número de quejas recibidas y una parte de nuestros indicadores se ve afectado o no en función al número de quejas que tengamos de nuestros clientes. Es fundamental. Y esto es un tema establecer, y es fundamental porque te ayuda, como dice Ayade, a cambiar, a mejorar lo que se está haciendo o no se está realizando. Y la mejora continua que viene. Siempre es fundamental, la mejora. Mencionabas. La mejora continua ya quedó pasada de moda porque ahora las empresas tienen que ser, además de que tienen que mejorar constantemente, las empresas tienen que ser resilientes porque nos pasa lo que nos pasó ahora. Con la contingencia. Con la contingencia. Así es. Desafortunadamente ahora en los modelos de negocio le tienes que poner la capacidad de blindaje a tu negocio. ¿Qué tanto está blindado tu negocio para sufrir algo externo? Nadie está preparado para esto, ningún negocio estuvo preparado para esto, por supuesto. Pero es cómo preparamos de mejor manera la organización para hacerla más rentable, para hacerla más segura, para generar más clientes, para que esos clientes sean más fieles a nosotros, para que nuestro equipo de trabajo esté más contento en la organización. Y la combinación de todos estos elementos genera mayor riqueza en una organización. Y cuando tenemos una organización con mayor riqueza, tenemos empleados mejores pagados, tenemos familias con mayor ingreso que pueden ir y salir a comprar a la economía. Y entonces esto se vuelve un círculo virtuoso. Estamos apostando a ayudarle a los pequeños y medianos empresarios a que tengan mejores negocios. Y bueno, ya a manera de conclusión, si me permiten, es mostrarles el conjunto de beneficios a manera de resumen que vimos durante la presentación. Estos porcentajes, se los juro que son sustentados con experiencia a lo largo de muchos años de trabajo, clientes actuales. Uno de mis primeros clientes fue Lofton. No está aquí mi cliente, en este caso el director general, pero él fue uno de mis primeros clientes. Pero bueno, los beneficios estratégicos de innovar, de cambiar, de la cultura, del gobierno corporativo, de los procesos, de la automatización de los mismos, me va a generar al menos una disminución en el porcentaje de la rotación. Ya sabemos que una de las claves para esto es el tema de la cultura
y de una adecuada selección del talento. La parte de la rentabilidad. La cultura interviene mucho. Los procesos que dejen de ser disfuncionales, que se dejen de duplicar funciones, equipos multidisciplinarios me van a ayudar a aumentar la rentabilidad. La parte de aumento de la cartera, la generación de valor. Sin duda, si no hay generación de valor, no hay aumento de cartera. Si no hay calidad en el cómo trato al cliente, no va a haber aumento de cartera. Cuando trabajo en la generación de valor, hay un efecto inmediato en el aumento de la cantidad de interesados en mi producto o servicios. Y la parte de innovación es claramente que le vamos a pegar el 30% de la productividad cuando innovamos, cuando le dedicamos recursos financieros a la parte de innovación tecnológica, vamos a aumentar el 30% de la productividad de una organización. Y la parte de gobierno corporativo, instaurar gobierno corporativo en una empresa familiar le va a dar 23% adicional al valor del patrimonio del negocio. Indirectamente, si yo en algún momento quiero vender, ese será un paraguas de venta. Para mi vendedor decir, tengo una estructura organizacional completamente definida, procesos definidos, cultura organizacional, gobierno corporativo, y eso genera mayor ganancia en el patrimonio de la propia organización. Y con estos últimos datos, quiero agradecer la participación de todos ustedes en este webinar. Espero que haya sido claro. El mensaje es, tenemos que hacer negocios diferentes, tenemos que hacer las cosas de manera diferente, pensar de manera diferente. Bien decía Einstein, es un loco aquel que piensa que haciendo todos los días lo mismo, tendrá resultados diferentes. Si todos los días nos paramos a las 7:30 de la mañana y llegamos a las 9:30 de la mañana a mi trabajo, me echo mi café, me hago pato, leo el periódico, le dedico cosas no estratégicas, no delego, y salgo a las 7:30, las cosas no van a cambiar en la organización. Necesitas esfuerzo, dedicación, pasión, ¿sí? Y necesitas un grupo de asesores que te ayuden a llevarte de la mano. Ese grupo de asesores somos nosotros. Acércate a nosotros y con gusto te vamos a ayudar y te vamos a ayudar a que tu negocio se transforme y que sea rentable. Que eso fue el origen de aquellos que crearon un negocio que fue rentable. Muchísimas gracias. Buena tarde a todos y estamos en contacto. Claro que sí. Bueno, de mi parte agradezco al contador Enrique Garduño su participación en este webinar y a ustedes, por supuesto, su compañía. Sabemos que la nueva normalidad pues ya inició y debemos estar cada vez más preparados. Acérquense a los especialistas para sus negocios, para que estos no solo salgan adelante, sino sean competitivos y sumamente rentables. Los invito a que consulten nuestras redes sociales e inscríbanse a nuestros próximos webinars. Por lo pronto los espero la próxima semana, el jueves, 6 de agosto, con el tema ¿Cómo impacta a las empresas la reforma al sistema de pensiones? ¿Han escuchado las noticias? ¿Han escuchado hablar del tema? Pues el jueves lo vamos a abordar y los espero para que justamente me ayuden participando en vivo. Pueden preguntarle a los especialistas, pueden participar como lo hicieron el día de hoy, que fue excelente, por supuesto, la participación de ustedes. Y bueno, de nuestra parte sería todo. Mi nombre es Ayade Campos, Lofton Servicios Integrales, Problemas Difíciles, Estrategias Inteligentes. Muchas gracias. Buenas tardes, saludos.